Hay días en los que lo único que tienes es tu sombra, y ni siquiera esa sombra parece querer acompañarte. No hay certezas, no hay respuestas, no hay luz que ilumine el camino. Solo queda la persistencia incómoda, casi absurda de seguir respirando, de seguir aquí cuando todo en ti grita por huir. Es ahí, en ese filo, donde empieza el verdadero trabajo. Nietzsche decía que el que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo, pero lo que no siempre nos dijo es que encontrar ese porqué puede tomar años, puede destrozarte antes de reconstruirte, puede exigir que atravieses noches donde el silencio no es un refugio sino un espejo donde se reflejan todas tus grietas. Y sin embargo es justamente en ese abismo donde algo empieza a moverse, porque cuando lo superficial se desmorona, cuando ya no queda la armadura de las apariencias ni el escudo de las excusas, solo queda el núcleo, solo quedas tú frente a ti mismo. Y aunque duela, aunque queme, aunque parezca insoportable, ese es el momento donde comienza la transformación. Maquiavelo entendía que la vida no es un escenario diseñado para nuestra felicidad, sino un campo de fuerzas donde resistir se convierte en un arte. Nos habló del príncipe no como un ideal de virtud pura, sino como una figura que sabe moverse entre el amor y el miedo, entre la necesidad y la estrategia, entre la caída y el renacimiento. Ser fuerte no significa no caer, significa caer y calcular cómo volver a levantarte. Significa reconocer que habrá momentos en que el mundo no te dará lo que mereces, en que las puertas no se abrirán con palabras dulces, en que necesitarás endurecerte para no desaparecer. Y esto no es cinismo, no es crueldad gratuita, es lucidez despiadada. Es el despertar del que comprende que no vinimos a esta vida para ser entendidos ni salvados, sino para aprender a sostenernos aun cuando todo alrededor parezca colapsar. Freud nos llevó aún más profundo, al territorio donde las palabras casi no alcanzan, donde las fuerzas que nos habitan no responden a la razón, ni a la voluntad consciente. Nos recordó que bajo nuestra superficie elegante, bajo la narrativa que construimos para sentirnos coherentes, existen pulsiones que nos empujan, miedos que nos moldean, heridas que nunca terminan de cerrar. Querer superarse no es ignorar esas fuerzas, no es taparlas ni domesticarlas. Es dialogar con ellas. Es sentarte frente a tu propia oscuridad y decirle aquí estoy, no voy a seguir huyendo. La verdadera fortaleza no es la negación de nuestras sombras, es la capacidad de abrazarlas, de integrarlas, de convertirlas en parte de la energía que nos mueve hacia adelante. Lo que Nietzsche, Maquiavelo y Freud nos ofrecen no son respuestas fáciles ni soluciones empaquetadas. Nos entregan mapas para navegar territorios ásperos, nos entregan herramientas para no hundirnos, en un mundo que no está diseñado para nuestro confort. Nietzsche nos invita a crear significado donde no lo hay, a levantar un porqué incluso en medio de un universo indiferente. Maquiavelo nos enseña a leer la realidad sin ingenuidad, a entender que resistir a veces requiere dureza y cálculo. Freud nos empuja a mirar hacia adentro, a entender que los demonios que negamos no desaparecen, solo encuentran otras formas de gobernarnos. Levantarse roto no es un acto de optimismo ingenuo, es un acto de rebelión. Es mirarte al espejo cuando ya no reconoces tu rostro y decidir que aún así te vas a reconstruir. Es caminar entre ruinas y entender que hay un tipo de belleza en lo que ha sido quebrado y vuelto a armar. Es recordar que no nacimos para la perfección, sino para la transformación. No se trata de regresar a lo que eras antes de la caída. Se trata de emerger distinto, más profundo, más despierto, más auténtico. Y si alguna vez dudas de tu capacidad para hacerlo, recuerda esto, el abismo no es el final. El abismo es el lugar donde empieza el eco de tu voz más verdadera. El abismo es donde se forja la voluntad, donde lo que parecía vacío empieza a llenarse de significado, donde las grietas dejan de ser fracturas para convertirse en raíces. Camina, no porque sea fácil. Camina porque el acto de caminar, incluso sin certezas, incluso sin respuestas, incluso roto, es ya una afirmación de que estás vivo. Camina porque cada paso, por pequeño que sea, es un acto de desafío contra el caos. Camina porque en ese movimiento humilde, en ese gesto silencioso, estás recordándole al mundo que todavía no has terminado contigo mismo. A veces creemos que lo que nos destruye es el dolor, pero lo que realmente nos amenaza no es el dolor, sino el vacío que queda cuando dejamos de pelear. El dolor tiene forma, tiene filo, tiene peso. El vacío es más insidioso. Es la ausencia de dirección, el derrumbe del sentido, la parálisis del alma. Nietzsche lo sabía cuando hablaba del nihilismo, de esa caída donde todo pierde valor, donde ni el bien ni el mal parecen importar, donde ni siquiera el sufrimiento alcanza para hacernos sentir vivos. Pero Nietzsche no se quedó en ese abismo. Lo miró de frente y decidió que el ser humano tenía una tarea ineludible: crear valor, inventar sentido,
afirmar la vida incluso en medio de su carácter trágico. Cuando no queda nada, quedas tú. Y ahí, en ese espacio baldío, es donde empieza el trabajo sagrado de esculpirte a ti mismo. No para complacer a los otros, no para encajar en moldes ajenos, sino para levantarte como una obra única e irrepetible, como alguien que ha sobrevivido al derrumbe y aún así ha decidido cantar. Maquiavelo, por su parte, nunca fue el cínico que muchos creen. Fue un realista feroz. Nos enseñó que el poder no es solo fuerza bruta, sino inteligencia para entender cuándo ceder y cuándo endurecerse. Nos habló de la virtud no como una colección de virtudes morales, sino como una disposición para moverse con destreza en un mundo que cambia. Virtud, decía, es la capacidad de aprovechar la fortuna, de torcer el destino a tu favor cuando el momento llega. Y si trasladamos eso a nuestra vida íntima, entendemos que la superación personal no es un asunto de moral perfecta ni de ideales puros, sino de habilidad para moverse entre ruinas, para leer los tiempos, para entender cuándo es hora de ser tierno y cuándo es hora de ser duro. Hay momentos para perdonarte y momentos para exigirte, momentos para esperar y momentos para atacar. Saber eso, entender eso, asumirlo sin miedo, es lo que separa a quien sobrevive del que se ahoga en su propio naufragio. Freud nos lleva aún más profundo. Nos recuerda que somos más que lo que creemos de nosotros mismos, que somos una corriente subterránea de impulsos, miedos, deseos y heridas. Nos mostró que la civilización tiene un precio, y ese precio es la represión. Vivimos conteniéndonos, ajustándonos, escondiendo partes nuestras que no encajan en la imagen que queremos mostrar. Pero el precio de esa represión es alto. Se paga en angustia, en síntomas, en malestar. Superarse no es reprimir más, no es endurecerte hasta olvidar lo que te duele. Es sentarte con tu herida y preguntarle qué quiere decirte. Es abrir la puerta a tus partes más indeseables y escucharlas, con una mezcla de humildad y coraje. Porque solo cuando dejamos de huir de nosotros mismos empezamos a ser libres. No libres en un sentido superficial, no libres para hacer lo que queramos, sino libres porque ya no necesitamos seguir cargando el peso de las máscaras. No hay nada heroico en levantarse intacto. El verdadero heroísmo está en levantarse roto, en caminar con cicatrices, en hablar con una voz temblorosa pero firme. Nietzsche habló del eterno retorno, esa idea de que vivir plenamente es desear que tu vida se repita eternamente, una y otra vez con sus luces y sus sombras. Imagínate por un instante querer volver a vivir tu vida tal como ha sido, con todo lo que has perdido, con todo lo que has fallado, con todo lo que te ha roto. Eso es lo que significa afirmar la vida, no idealizarla, no blanquearla, no maquillarla, afirmarla, decir sí incluso al no, decir sí incluso al quiebre, decir sí incluso al vacío. Maquiavelo nos diría que el que no aprende a moverse en las sombras está condenado a ser devorado por ellas, que el que no entiende las reglas del juego se convierte en juguete del juego. Y Freud nos recordaría que el que no enfrenta, su inconsciente se convierte en su marioneta. Juntos nos invitan a una forma de superación que no es ingenua, que no se alimenta de frases bonitas ni de optimismo vacío, sino de un coraje áspero, de una lucidez incómoda, de una honestidad brutal. Nos invitan a dejar de esperar que alguien venga a salvarnos y a empezar a buscarnos en las grietas de lo que somos. Y cuando llegue el día en que creas que ya no puedes más, cuando tu cuerpo pese como plomo, cuando tus pensamientos sean un pantano del que no sabes salir, recuerda esto: hay una voz dentro de ti que aún no ha hablado, hay una fuerza en ti que aún no has despertado, hay una versión de ti mismo que solo emerge cuando todo lo demás ha sido arrasado. No corras de ese momento, no lo niegues, siéntate con él, escúchalo, atraviésalo, porque al otro lado de ese umbral hay algo que ningún libro, ninguna teoría, ninguna frase motivacional puede darte. Hay algo que solo tú puedes arrancarle a la vida, tu propia resurrección. No hay entrenamiento que prepare al ser humano para el momento en que comprende que el mundo no le debe nada, nada, ni justicia, ni amor, ni éxito, ni comprensión. Esa es la herida primordial, el golpe seco con el que muchos caen al suelo y se quedan allí, sin saber que ese golpe es también una puerta. Porque cuando descubres que el mundo no te debe nada, empiezas a entender que eres libre para construirlo todo. Nietzsche lo susurraba en sus textos. No hay un orden preestablecido, no hay un sentido dado. El hombre es un creador. Pero ser creador no es un lujo ni un capricho, es una condena. Estás arrojado a un mundo que no te espera, que no te acoge, que no se detiene por ti. Estás condenado a inventarte, a elegirte, a forjarte. Y ahí es donde muchos retroceden, porque la libertad pesa, porque la libertad asusta, porque preferiríamos que alguien nos diga qué hacer, qué soñar, a quién amar, en qué creer.
Pero no, estás solo. Y justamente ahí empieza tu posibilidad de grandeza. Maquiavelo, el lúcido entre los pragmáticos, nos diría que la fortuna es una mujer voluble, que solo respeta a quien sabe imponerse, a quien no espera pasivamente. En nuestras vidas, esa fortuna puede ser la oportunidad que nunca llega, el reconocimiento que se nos niega, el afecto que se nos retira. ¿Qué hacer entonces? Esperar no basta, lamentarse no basta, golpearse el pecho no basta. Hace falta moverse, incluso cuando no hay garantías. Hace falta actuar en medio de la incertidumbre, tejer la red mientras caminas sobre el vacío, aceptar que no sabrás si funcionará hasta que lo intentes. Quien no se atreve a ensuciarse las manos no descubre jamás de qué está hecho. Freud lo completaría desde las profundidades del alma. No basta con decidir actuar, es necesario entender desde dónde actuamos. Hay quienes parecen moverse pero son movidos, por heridas que no reconocen, por deseos que no comprenden, por fantasmas que los habitan. Y así, aunque corran, están atrapados. La superación verdadera no es solo hacer más, es comprender más, comprenderse, mirarse con la brutalidad de quien no se ahorra el espejo, nombrar la herida, llamar al miedo por su nombre, reconocer en uno mismo al saboteador y al redentor. Solo así la acción no es un escape, sino una conquista. Cada caída tiene un eco que resuena mucho después del impacto. El cuerpo sana rápido, el alma no. El alma guarda memoria, guarda fracturas que se abren en la noche, en los silencios, en los momentos en que bajamos la guardia. Ahí, justo ahí, donde los demás no miran, donde ni nosotros queremos mirar, es donde se juega la verdadera batalla. Puedes maquillarte de éxitos, de logros, de reconocimientos. Puedes exhibir una vida impecable. Pero si no has aprendido a reconciliarte con tus grietas, si no has hecho las paces con tus sombras, estarás condenado a una guerra interminable contigo mismo. Nietzsche lo llamó amor fati, el amor al destino. No resignación, no derrota. Amor. Amar incluso lo que nos hiere, porque es parte de la trama que nos ha hecho quienes somos. Amar lo que no elegimos, porque al final somos nosotros quienes lo convertimos en fuerza. El sufrimiento no es un obstáculo en el camino, es el camino. No lo digo para glorificar el dolor, ni para romantizar la herida. Lo digo porque todo lo que nos desafía nos obliga a salir de la comodidad, a romper las capas de mentira, a reencontrarnos con lo esencial. Freud lo sabía. Cuando todo se derrumba, emerge el núcleo. Ahí está el niño herido, el soñador abandonado, el guerrero cansado. Pero también ahí está el germen de la reconstrucción. El hombre no se forja en el confort, se forja en el límite. Maquiavelo lo diría así: quien quiere gobernar debe conocer el miedo, porque solo quien ha sentido el miedo puede actuar con coraje. Aplicado a nuestra vida significa esto: no huyas de tus zonas oscuras, no simules, no postergues, mira de frente lo que te aterra, porque solo lo que se nombra se puede transformar, solo lo que se enfrenta se puede superar. Nietzsche, Maquiavelo, Freud, 3 nombres, 3 lenguajes, un mismo llamado. Sé honesto contigo, sé valiente contigo, sé feroz contigo. No porque tengas que castigarte, sino porque tienes que despertarte. No porque tengas que sufrir más, sino porque tienes que dejar de huir. Y cuando lo hagas, descubrirás que lo que parecía tu ruina era en realidad tu inicio, que lo que parecía tu condena era en realidad tu oportunidad, que lo que parecía tu final era apenas tu primera página. Y ahora, aquí, mientras lees, mientras escuchas, mientras respiras, pregúntate: ¿cuántas veces has muerto ya en vida? ¿Cuántas veces has renacido sin saberlo? ¿Cuántas versiones de ti has dejado atrás? ¿Cuántas aún te esperan? No tengas miedo de dejar que una parte de ti muera. Hay cosas que solo pueden nacer cuando otras caen. Hay voces que solo hablan cuando otras se callan. Hay fuegos que solo arden cuando otros se apagan.